del consuelo eterno de los santos y del tormento de los condenados. Del consuelo eterno de los santos y del tormento de los condenados. Quizás alguien puede decir, ¿qué le pasa a este pastor que predica esto? Pero Dios nos habla por su providencia. Nosotros creemos que Dios nos habla por su palabra y que Dios nos habla también por su providencia. Y Dios providencialmente ha hablado a esta congregación en la partida de nuestra querida hermana Betty. Y esa es la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Por lo tanto, por lo acontecido, Dios desea que nosotros meditemos en esto. Meditemos en las realidades eternas. Meditemos que solamente somos peregrinos y extranjeros en esta vida. Meditemos que hay una patria celestial. Meditemos que nos espera un hogar. Meditemos también que hay una condenación. Meditemos que se nos ofrece un evangelio hoy de vida y de salud. Leamos entonces la palabra del Señor. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiesta con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo como 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él les dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, pesa sobre mi conciencia ahora la responsabilidad de anunciar con fidelidad esta tu palabra. Señor, este no es el castillo de los cobardes para lanzar insultos y pachotadas a tu pueblo. Esta es la torre del vigía, del atalaya, para anunciar que hay un juicio, pero también un Dios de misericordia,
Señor, y yo en mi carne soy tan débil que necesito tu gracia, Señor, para anunciar tu palabra a tu pueblo. Y ruego entonces ahora, Padre, la administración de tu Santo Espíritu en mi vida y en la vida de mis amados hermanos. Porque todos nosotros, Señor, nos encontramos en un viaje, ya sea al cielo o al infierno. Ayúdanos, Padre Celestial. Y que en esta tarde, Señor, cuando tú nos señalas las puertas celestiales abiertas de par en par, no sea uno ni dos, sino que muchos, Señor, muchos entren, Señor, creyendo en tu misericordia y en tu gracia porque tú los llamas. Permítanos, Señor, entonces ahora adorarle, escuchando atentamente la exposición de su palabra. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Muchos ven a Jesús como un predicador de amor. Simplemente esa es la imagen que tienen de Jesús. Jesús es un predicador de amor que jamás predicaría una palabra de condenación. Esa es la imagen que muchas personas tienen de Jesús. De hecho, muchas personas dicen, a mí me gusta Jesús, pero no me gusta la iglesia. Falso. Porque si te gusta Jesús, te debe gustar la iglesia que amó Jesús. Pero tienen esa idea de un Jesús romántico, de un Jesús que nunca daría una palabra de condenación. Pero si hubo un predicador en la historia de la humanidad que predicó constantemente y que habló constantemente sobre la condenación del infierno, ese fue Jesucristo. Jesucristo. Él dijo, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién está hablando Jesús ahí? Jesús está hablando de Dios. Jesús está hablando de Dios y Jesús está advirtiendo de la condenación del infierno. Permítame, hermano, ilustrar esto de que los sufrimientos de este mundo y los sufrimientos por nuestro pecado no se comparan al sufrimiento del castigo eterno. El sufrimiento del cáncer, el sufrimiento de perder en un accidente automovilístico a un hermano, a un amigo, a un familiar, esos sufrimientos de este mundo caído no se comparan al sufrimiento del castigo eterno. ¿Por qué? Porque el sufrimiento humano y el sufrimiento de este mundo tiene un límite. Nuestra hermana dejó de sufrir y ahora se encuentra en gloria. El sufrimiento para ella simplemente fue el pasillero que la acompañó hasta las puertas de gloria. Pero, queridos hermanos, el sufrimiento del castigo eterno es para siempre. Por eso no tiene comparación. Es para siempre. El sufrimiento del castigo humano tiene límite. Pero Dios puede atormentar, escuche bien, el cuerpo y el alma eternamente. Puede que a usted no le guste esto, puede que usted se resista a lo que yo estoy diciendo, pero la palabra de Dios enseña que Dios tiene el poder para atormentar el cuerpo y el alma eternamente. Ese es el Dios de las Escrituras. Y si nosotros no creemos en ese Dios, entonces rompamos la Biblia y abandonemos la iglesia, porque no tiene ningún sentido llamarnos cristianos. Ninguno. ¿Por qué hay un infierno? ¿Cuál es la razón fundamental de que por qué hay un infierno? Y la razón fundamental es porque Dios es santo y odia el pecado. Dios es santo y odia el pecado, como dice Habacuc
capítulo 1, versículo 13. El profeta nos dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Entonces, si tú vieras el pecado como Dios lo ve, no dudarías en decir en esta tarde, merezco el infierno 1000 veces. Si tú vieras el pecado, tu rebelión, tu mentira, tu orgullo, tu soberbia, tu enojo, tu ira descontrolada, si tú vieras tus pecados como Dios lo ve, no dudarías en decir en esta tarde, el infierno es demasiado bueno para mí. Dios es limpio de ojos. No puede ver el pecado. Si el Espíritu Santo nos convence en esta tarde, tú y yo diríamos amén sin titubear cuando Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Si el Espíritu Santo nos convence de tal manera, nosotros diríamos amén cuando Dios dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es por esa razón que nosotros los cristianos tenemos una sentencia. Sí, hermanos, muchas veces nos olvidamos de esto, pero la palabra de Dios dice que el juicio debe comenzar ¿por dónde? Por la casa de Dios. No podemos jugar con la palabra de Dios. No podemos jugar con las cosas sagradas. Ya vemos entonces por qué Jesús, este predicador lleno de amor, este predicador lleno de compasión, advirtió de los tormentos del infierno. ¿Puedes ver la compasión de Jesús? ¿Puedes ver el amor de Jesús? ¿Puedes ver la gran misericordia de Jesús al advertir de los tormentos del infierno? ¿Ves la consecuencia de Jesús en predicar misericordia, gracia, amor, perdón de todo pecado? Y al mismo tiempo advertir de la condenación del infierno. Jesús habló del infierno como un fuego que nunca se apaga. Piensa en eso. Un fuego que nunca se apaga, un horno de fuego, un lago de fuego, como tinieblas eternas, donde los condenados estarán privados de la luz del rostro de Dios, donde los condenados estarán en perpetua oscuridad, donde los condenados recibirán lo que ellos tantas veces desearon. ¿Qué deseaban los condenados? ¿Qué deseaban los incrédulos? No queremos que éste reine sobre nosotros. No quiero la iglesia, no me gusta la iglesia, no quiero la palabra de Dios, no quiero el evangelio. Y ellos en el día final recibirán lo que sus corazones deseaban, porque Jesús dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Recibirán lo que anhelaban sus corazones. ¿Dios es justo? Sí, hermanos. Nadie va al cielo obligado. Y no hay nadie en el infierno que no quiera estar ahí. De hecho, sería una crueldad que Dios sacara a un hombre que ya se encuentra en los tormentos eternos y lo llevara al cielo. Permíteme ampliar más este pensamiento. ¿Cómo se sentiría un hombre que está en el infierno ahora por su pedofilia y de pronto es sacado y llevado a la gloria celestial? Es absurdo. Porque el corazón pecaminoso del hombre ama la oscuridad, ama el pecado. Y si tú amas lo bueno, lo bello, es porque Dios ha obrado en nuestros corazones, nada más. Dios en el día final le dará a estas personas lo que tantas veces buscaron. ¿Por qué es tan terrible el infierno? ¿Por qué es tan terrible esta condenación? Es terrible esta condenación porque la noche más oscura del pecador en esta tierra tiene una mañana.
¿Sí o no? Todos nosotros sabemos lo que es acostarse llorando. Todos nosotros sabemos lo que es acostarse y poner la cabeza en la almohada pensando en las preocupaciones del mañana. ¿Cómo lo voy a hacer? Afligido, angustiado. Todos hemos tenido una noche amarga de agonía, pero hemos experimentado también el mañana siguiente. Pero ahí, amados hermanos, en el infierno no hay mañana siguiente. Es oscuridad perpetua. No hay mañana. No hay puesta de sol. Porque nunca sale el sol. Es oscuridad eterna. ¿Y por qué es una oscuridad eterna? ¿Por qué es un castigo eterno? El infierno es un castigo eterno porque los hombres en el infierno jamás dejarán de pecar. Jamás. El infierno no convierte a nadie. En el infierno no hay arrepentimiento posible. No hay arrepentimiento posible. En el infierno no hay conversión ni hay santificación. En el infierno no existe un momento en que los hombres sean libres de su propia corrupción. Están expuestos a su propia corrupción por los siglos de los siglos. Sin mejora, sin pausa alguna. ¡Cuán horrible es eso! ¿Quiénes son los que lloran por su propia corrupción? ¿Quiénes son los que lloran por su pecado? ¿Quiénes son los que derraman grandes lágrimas diciendo, Señor, fallé, perdóname? Solo aquel que vive para Dios. Pero ahí nadie vive para Dios, porque están muertos en delitos y en pecado por toda la eternidad. Lo más terrible. Allí no opera el bendito Espíritu Santo para consolar y para aplicar las dulces gracias del perdón, porque allí no hay perdón. Pero mientras estamos en este escenario, somos expuestos a la dulce ministración del Espíritu Santo, que nos guía al arrepentimiento, que quebranta nuestros corazones y dulcemente aplica la gracia del perdón. Y cuán bendito es eso, hermanos, cuán bendito es. Cuán bendito es. Pero allí no hay nada de aquello. No lo hay. ¿Sabes lo que hay? Jesús dijo que el gusano de ellos nunca muere, refiriéndose a la conciencia del ser humano. El gusano de ellos nunca muere. Y esa conciencia les atormenta día y noche. Esa conciencia les atormenta para siempre. ¿Te has preguntado tú cuántas personas han terminado con sus vidas escapando del vacío? ¿Cuántas personas han atentado con sus propias vidas cuando no encuentran sentido en este mundo? ¿Cuántas personas han intentado terminar con sus vidas escapando de la oscuridad del corazón? Escapando del sinsentido de esta vida para encontrarse ¿con qué? Con prisiones de oscuridad eterna. Pero el Evangelio sigue siendo poderoso. El Evangelio sigue ofreciendo nueva vida. El Evangelio sigue transformando corazones. El Evangelio sigue anunciando el perdón de Jesús, incluso para aquellos que están en oscuridad y no saben cómo regresar. No importa, porque Jesús es la luz del mundo y Él trae a los perdidos. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. El infierno, amados hermanos, es eterno. ¿Por qué? Porque tu pecado y nuestro pecado en ese lugar es contra un Dios infinito, eterno e inmutable. Nuestra deuda es eterna porque es pecado contra un Dios eterno. Ahora ya tienes el sentido por qué Jesús está dando esta parábola. Jesús da esta parábola lleno de compasión, no para que usted y yo temamos al infierno. No.
Jesús simplemente no está dando esta parábola para que usted tenga miedo del infierno. No. Jesús está enseñando esto para que usted y yo temamos a Dios y odiemos el pecado que nos manda allá. Ese es el sentido de que Jesús predica esto. Esa es la razón por la cual Cristo da esta parábola. ¿Y cómo parte esta enseñanza de Jesús? Mire ahí el texto. Jesús parte con un contraste intencional. Había un hombre rico. Jesús es un gran maestro. Jesús es un gran predicador. Jesús es un gran predicador que toma el texto y lo aplica directo al corazón. Jesús dice, había un hombre rico. No menciona su nombre, pero sí menciona el nombre de ¿quién? De Lázaro. ¿Ves la intención de Jesús? La intención de Jesús es provocar un contraste, es llamar nuestra atención. No menciona el nombre del rico, pero sí menciona el nombre del mendigo Lázaro. Todos recuerdan a los ricos y famosos. En Instagram todos siguen a los ricos y famosos. Todos quieren sacarse una selfie con el rico y famoso. Pero ¿quién quiere sacarse una selfie con el mendigo de la plaza? ¿Quién recuerda al mendigo de la salida del metro? Nadie recuerda a los mendigos. Todos recuerdan los nombres de los ricos y famosos. Pero Cristo revela el destino de este rico al no recordar su nombre. ¿Por qué? Estamos viendo en esta parábola una enseñanza que aparece en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 7. La memoria del justo será bendita. La memoria del justo será bendita. Mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Cuáles son los nombres que Dios recuerda? Tu nombre llevo en mi pecho. Yo morí por ti. Gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Dios recuerda a los suyos. Dios recuerda a los que han sido lavados y comprados con la sangre de Jesucristo. Pero Dios no tiene memoria de los impíos. Y toda la fama de los impíos y toda la riqueza de los incrédulos se pudrirá. Mas la memoria del justo será bendita. Ya ves el contraste que hace Jesús inmediatamente. ¿Quién es este hombre al cual el Cristo llama rico? Verso 19. Este hombre al cual Cristo llama rico vive para gozar del mundo. ¿Y cómo goza de este mundo? Él vive en banquetes, vive en ropas espléndidas. Este hombre ama de vestirse de púrpura y lino fino. Este hombre ama de usar ropas espléndidas. ¿Para qué? Para demostrar que está por sobre otros. Ahora, no hay nada de malo en vestirse bien. Nadie va al cielo por andar con harapo. No. El punto es que Jesús está hablando del corazón de este hombre, que es un corazón que está entregado a los bienes temporales de este mundo. Su vida gira en torno a ello. Este hombre era un hombre mundano. Eso es ser mundano. Ser mundano es vivir y es entregarse a los bienes temporales de este mundo por completo, olvidándonos que hay vida eterna. Eso es mundano. Este hombre era un mundano, pero también era un religioso. Mira el versículo ahí, 24. Era un hombre mundano, pero era un hombre religioso. ¿Por qué era un hombre religioso? Él conoce a Abraham. Él conoce a Abraham. Este hombre de pequeño escuchó la canción, Padre Abraham tuvo muchos hijos. Este hombre era un religioso. Conocía a Abraham. Pero no solamente le conocía, sino que le llama Padre Abraham. ¿Qué significa aquello? Que este hombre era un hijo del pacto. Oh,
¿Qué pasó? Este hombre era un hijo del pacto que había sido circuncidado al 8º día y a los 12 años fue declarado un hijo de la ley al recitar la ley frente a los ancianos de Israel. Y por su riqueza probablemente era un miembro ilustre de la sinagoga. ¿Recuerdan quiénes tenían los primeros puestos en la sinagoga? Los ricos, los principales, los hombres con poder. Pero este hombre es profundamente religioso y a la vez profundamente mundano. Su corazón estaba en este mundo. Su corazón no estaba con Dios. ¿Quién, por otro lado, es el otro hombre que menciona la parábola? ¿Quién es el pobre llamado Lázaro? Este pobre llamado Lázaro es un hombre sin riquezas, sin vestidos, sin lujos, sin banquetes. ¿Cómo vive este pobre? Este pobre vive de lo que otros le dan. Constantemente estirando la mano, constantemente dependiendo. Vive de lo que otros le dan. Y de hecho su nombre Lázaro, ilustra su vida con Dios. Porque el nombre Lázaro significa Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Lázaro vive como aquel que depende de Dios. Dios es mi ayudador. Y este pobre Lázaro vivía echado a la puerta de la casa del rico, deseando saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. El rico tenía la compañía de sus grandes amistades en sus banquetes, pero ¿quién acompañaba a Lázaro? Los perros callejeros. Todos tienen mascota aquí. Y son lindos los perritos. Pero los perros en la Palestina de Jesús eran animales salvajes, carroñeros, portadores de muchas enfermedades. Quien estaba asociado a los perros estaba asociado a la inmundicia, a la miseria. Eso era Lázaro. Alguien que estaba asociado con lo más bajo y miserable de este mundo. Y Lázaro confiaba en Dios. Lázaro no tenía nada que ofrecer y esperaba solamente que cayera algo de la mesa del rico para comer. Y la única compañía de Lázaro eran los perros que lamían sus llagas para curar su dolor. Miren la miseria de este hombre. No había ningún amigo que estuviese ahí para cambiarle las vendas o para colocar un poco de aceite de oliva en sus llagas. El único cuidado que recibía, la única compasión que recibía era el lamido de un perro. Pero no vemos a este hombre blasfemando contra Dios. No vemos a este hombre sumido en una amargura. Vemos a este hombre confiando en Dios. Y Jesús nos dice que las circunstancias cambiaron rápidamente. Versículo 22, murió el mendigo. Así nos dice Jesús. Las circunstancias temporales de la vida pueden cambiar rápidamente. ¿Por qué? Porque en medio de la vida estamos. ¿En qué? Estamos en la muerte. ¿Tiene usted la vida asegurada? No. Todos estamos aquí bien vivos en este culto, el primer culto del año, pero ¿estamos seguros que llegaremos a final de año? No lo sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que Dios es real. Sabemos que su compasión y misericordia son reales. Y sabemos que la condenación también es real. Murió el mendigo, no hubo funeral. Murió el mendigo, ningún familiar estuvo ahí para ofrecer una flor. No hubo familia en la partida de este hombre. No hubieron personas que lloraran por su partida. No hubo un discurso de adiós. No hubo nada. ¿Qué es lo que hubo?
Solamente los perros estuvieron ahí para despedir su cuerpo, que probablemente iba a partir a una fosa común. ¿Por qué una fosa común? Porque no tenía dónde caerse muerto. Ese era el destino de ese hombre. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente. Lázaro, al cerrar sus ojos a este mundo, vio lo que todo hijo de Dios verá un día. Lázaro cerró sus ojos a este mundo y los abrió para encontrarse con la santa y gloriosa presencia de Dios. Piensa en eso. Lázaro cerró sus ojos a esta miseria temporal y cuando los abrió se encontró con la gloria refulgente de Dios, sin parada, sin intermedio, sin pausa. Lázaro fue llevado en los brazos de santos ángeles a la ciudad amada del Rey de la Gloria. Lázaro cerró los ojos a este basural y cuando los abrió se encontró acompañado de millares y millares de ángeles en la presencia refulgente de Dios. Cuando Lázaro murió, ¿qué ocurrió en el trono de Dios? Esto es maravilloso, hermanos. Ángeles salieron inmediatamente del trono, dejaron de hacer lo que estaban haciendo para ir en busca del más humilde de los siervos de Dios. Piensa en eso, hermano. Lázaro no tuvo un cortejo fúnebre, pero los carros de Jehová estaban ahí para llevarle en ese día. Y lo alzaron al cielo. Y mientras los alzaban al cielo, esos mismos ángeles gritaron: ábranse puertas eternas porque viene entrando un hijo del rey. Eso ocurrió con Lázaro. Y Jesús nos dice inmediatamente: murió el rico. Nota este contraste. Hubo endechas, hubo canto fúnebre, hubo un funeral apropiado, hubo una sepultura, hubo familiares que lloraron por el rico. Toda la gente ilustre de la ciudad llegó ahí para presentar sus respetos. Pero ¿qué no hubo? Ahí no estuvo la atención de Dios. No. Ahí no estuvo la atención de Dios, ni un ángel de Dios estuvo allí. El texto nos dice que este hombre, al cerrar sus ojos a este mundo, este rico, fue, escuche bien, Jesús emplea esta palabra, fue arrojado inmediatamente a las prisiones de oscuridad. Cerró sus ojos a sus grandes banquetes y a sus ropas esplendorosas y se encontró en un tormento de oscuridad. Inmediatamente, queridos hermanos, inmediatamente después de nuestra muerte, así como el rico y como Lázaro, todos, sin excepción alguna, todos iremos al lugar donde ha estado nuestro corazón preparándose para siempre. Yo quiero que recuerde eso. En el momento que se cierren nuestros ojos a este mundo, todos iremos al lugar donde siempre ha estado nuestro corazón. Así es. El salvado irá a la gloria celestial. ¿Por qué? Porque el cielo vino a su corazón. Pero aquel que está sin Cristo, Jesús dice, ya está condenado. Ya está bajo condenación. No necesita hacer un pacto con Satanás para perderse. Cualquier hombre, cualquier mujer sin Cristo ya se encuentra bajo condenación y bajo juicio. Hebreos 9:27 nos dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. ¿Por qué un hombre rico va al infierno?
¿El rico va al infierno por ser rico, por tener dinero? No, Job era inmensamente rico. Abraham era inmensamente rico. Lidia, la vendedora de púrpura, quien sostuvo el ministerio de Pablo, era una mujer con recursos. Nadie va al infierno por ser rico. Nadie se pierde por ser rico. Nadie va al cielo tampoco por ser pobre. No. Recuerde el otro ladrón de la cruz, el que no recibió la oferta de misericordia. Hay pobres y miserables que también parten al infierno. Nadie va al cielo porque es pobre. Y nadie va al infierno porque es rico. Al cielo se llega solamente por un camino estrecho llamado Jesús. Pero ¿por qué este hombre se pierde? Y permítame presionar un poco más ahí. ¿Por qué pecado este hombre se pierde? Usted puede decir, bueno, pastor, quizá a lo mejor el pecado de la gula. A este hombre le gustaba comer mucho. ¿Por qué pecado se pierde? Bueno, pastor, a lo mejor era un hombre muy vanidoso. ¿Por qué pecado se pierde? Jesús está hablando del pecado que condena a todo hombre. Y el pecado que condena a todo hombre, a toda mujer, a todo niño, a toda niña, el pecado que condena a todos los hombres es una vida que está satisfecha sin Dios. Ese es el pecado que nos condena. Vivir una vida satisfecha sin Dios. Vivir una vida ignorando a Dios, ese es el pecado que nos condena. Puede ser que no hayas matado a nadie, puede ser que no hayas adulterado, puede ser que no hayas robado, pero si tu vida es vivida como si Dios nunca ha existido, entonces te espera la condenación. Ese es el pecado que nos condena. Una vida que está satisfecha sin Dios es una vida de pecado que merece el justo juicio de Dios. Piensa en eso. Contentarse con vivir una vida sin Dios implica entonces, ¿qué cosa? Condenación. Porque Dios creó al hombre para Él. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Vivir una vida sin Dios implica condenación. Pero también Abraham nos da la razón de la condenación de este hombre. Mira el versículo 25. Abraham da la razón por qué este hombre se halla en el tormento eterno. Abraham dice lo siguiente: recibiste tus bienes en tu vida. Qué triste, qué cosa más espantosa que el único consuelo que tengas en esta vida sea el consuelo de los bienes temporales. Qué agonía más grande y qué tristeza más grande tener en esta vida solamente el consuelo de bienes temporales. Oh, me consuela tener una cuenta corriente, me consuela tener un seguro de vida, me consuela tener un buen trabajo, me consuela tener una familia establecida. Si ese es tu consuelo, déjame decirte que te hallas en miseria. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida y en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Señor Jesucristo, que me amó y me compró con su sangre. En la vida y en la muerte somos de Él. Pero ¿cuál era el consuelo de este hombre rico? Este hombre rico, le dice a Abraham, fue consolado por sus bienes, como si sus bienes fueran Dios. Escuche eso. Tú recibiste tus bienes en esta tierra y fuiste consolados por ellos. Es decir, todos esos bienes temporales para el rico eran su Dios. ¿Ve la relación entre el infierno y la idolatría? ¿Qué es la idolatría?
Ah, bueno, pastor, ir a pagar la manda ahí a Lo Vázquez. ¿Qué es idolatría? La idolatría es ser consolado, es ser satisfecho con cualquier cosa lejos de Dios. Eso es idolatría. Cuando tu corazón y mi corazón se consuela con cualquier cosa de este mundo creado lejos de Dios, eso es idolatría. ¿Ves la relación entonces entre la idolatría y el infierno? ¿Notas esa relación? La idolatría te excluye del cielo, porque en el cielo no entrarán los idólatras. Permítame citar aquí al apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, verso 5. ¿Saben esto? Oigan bien, por favor. Pablo dice, ¿saben esto? Que ningún fornicario, bien Pablo, machaca a aquellos que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Bien Pablo, machácalos. Sigamos leyendo el texto. Ningún fornicario, ningún inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Dónde Pablo colocó la codicia, la avaricia? Al mismo nivel que los pecados físicos o pecados sexuales que tanto al mundo evangélico le gusta hablar. La codicia, la avaricia, son síntomas de idolatría profunda. Y esa idolatría te excluye del cielo y te lleva directo al infierno. Vuelve a mirar la relación infierno-idolatría. El rico en el infierno, ¿cómo se ve el rico? ¿Se percibe como un pobre? ¿Se percibe como alguien que está en tormento? No, el rico se sigue mirando como rico y poderoso. ¿Y cómo sabemos esto? Porque dice, Padre Abraham, manda a Lázaro ahora. ¿Ah? Y que venga ya. Padre Abraham, manda a Lázaro ahora para que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy atormentado en llama. Ese hombre en vida podía levantar la mano y le llegaría vino y cualquier otro tipo de bebida, pero en el infierno ni un vaso de agua, ni una gota de agua es posible. Es un tormento eterno, es una condenación eterna. Lázaro vivía en miseria, pero en esa miseria, ¿qué tenía Lázaro? Tenía el cielo en su corazón. Recuerda esto, amado hermano. El lugar más miserable de este mundo, como puede ser la camilla de un enfermo terminal, una prisión, el lugar más miserable de este mundo es un paraíso en comparación al infierno. Aquí los hombres gozan de una puesta de sol. Aquí los hombres gozan de abrazar a sus hijos. Aquí los hombres gozan de la paternidad, de la maternidad. Aquí los hombres gozan de los bienes temporales de este mundo. Aquí los hombres disfrutan incluso de la buena comida, de la buena bebida, de la recreación, del arte, hermano, de la belleza del arte. Pero en el infierno es oscuridad total por los siglos de los siglos. Yo quiero que piensen esto por el amor de Dios. El rico tenía su compañía en vida, todas sus amistades. Lázaro tenía a los perros, pero ahora en el infierno, ¿cómo se halla el rico? Ni aún Satanás y huestes de demonios le acompañan. Ese hombre está ahí en una prisión de oscuridad por todos los siglos. ¿Esperando qué cosa? El día del juicio, donde esa alma se unirá con su cuerpo para experimentar el lago de fuego por siempre jamás. Lázaro en este mundo tuvo la compañía de los perros, pero en el infierno, amado hermano,
Ni Satanás ni sus demonios acompañarán al condenado. Solo. No habrá refugio para su sufrimiento. No habrá amigos ni familiares para consolar. No habrá una pausa en su castigo para recobrar fuerzas. ¿Por qué? Porque serán atormentados eternamente con fuego y azufre sin descanso. Muchas personas en esta vida niegan la presencia de Dios y se ríen de los evangélicos que hablan de la presencia de Dios. Pero después de la muerte, todos somos expuestos a la presencia de Dios, ya sea para descanso eterno o para condenación eterna. Nadie escapa de Dios al final de los días. Finalmente, ¿cómo nosotros, cómo esta iglesia, cómo tú y cómo yo podemos escapar del infierno? ¿Cómo podemos escapar del infierno? Abraham respondió: ¿cómo puedes escapar del infierno? ¿Cómo mis hermanos, dice el rico, pueden ser advertidos para que no vengan a este lugar de tormento? ¿Cómo pueden escapar? Abraham responde: a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos. A Moisés y los profetas tienen, escúchenlos. Pero ¿cuál fue la respuesta del rico? Verso 30. El rico dijo: no, padre Abraham, no. Abraham dice: ¿quieres que tu gente sea advertida para que no venga acá? Escuchen a Moisés y a los profetas. Hablan en las escrituras. ¿Y qué dice este hombre? No, padre Abraham, no. Pero si alguno se levantare de los muertos y les advirtiera, entonces ellos serán persuadidos. ¿Qué quiso decir Abraham cuando dijo: a Moisés y los profetas tienen, escúchenlos? Abraham está diciendo que si deseamos escapar de la condenación del infierno, necesitas escuchar el Evangelio una y otra vez. Necesitas las Escrituras, necesitas el testimonio del Evangelio, necesitas escuchar las Escrituras. ¿Por qué? Porque Moisés y los profetas, escúcheme bien, hablan de un rico. Moisés y los profetas hablan de un rico. Hablan de un rey rico que se hizo pobre. Moisés y los profetas hablan de un rey rico que se hizo pobre. De un rey rico que entró en este mundo de miseria, de un rey rico que se hizo pobre y que no tenía dónde recostar su sien. Moisés y los profetas anuncian un rey rico que incluso no tenía tumba y le prestaron una túnica. Moisés y los profetas nos hablan de un rico que por amor a nosotros se hizo pobre, tomó nuestra miseria, fue a la muerte de cruz, murió y resucitó para justificar a todo aquel que en él cree. De eso hablan Moisés y los profetas. ¿Cómo puedes escapar del infierno? Moisés y los profetas te anuncian a Jesús, al rico que se hizo pobre por amor de ti. Abraham dice: si no oyen a Moisés y los profetas, no creerán. Aunque un muerto se levante, no creerán. ¿Cómo nuestra amada hermana fue preparada para el día final? ¿Cómo creen ustedes? ¿Sabe lo que más voy a extrañar como predicador? Es ver el aliento que producía ver a esa mujer de Dios tomar apuntes de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes escapar del infierno? A Moisés y los profetas tienen. Escúchenlos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando el bendito evangelio?
Cielo e infierno no son solamente lugares, amados hermanos. Cielo e infierno son realidades. Cielo y infierno son realidades cuyos poderes presentes se experimentan aquí y ahora. Cuando tú ves este mundo, ves la naturaleza corrompida del hombre, ¿qué ves? Ves la corrupción y la condenación eterna. Pero cuando ves a hombres y mujeres transformados por el poder del Evangelio, ¿qué tienes? Un anticipo del cielo. ¿Por qué es tan hermoso el día domingo? ¿Por qué lo amamos? ¿Por qué lo amamos? Somos todos imperfectos, todos fallamos, todos venimos aquí con grandes cargas y luchas. Pero ¿por qué amamos este día? Porque este día nos anuncia el día que no conocerá una puesta de sol. Este día nos anuncia el día bendito cuando tú y yo seremos transformados en gloria. Y por esa razón tu presencia en el culto es tan importante, porque le anuncia a tu hermano que hay un día mejor, que hay una eternidad preciosa. Cielo y infierno no son simplemente lugares, son realidades. Porque el corazón del regenerado se ha unido a Cristo y ya disfruta de los deleites del cielo. El corazón del regenerado tiene al cielo en su corazón. El corazón del regenerado tiene una muestra del cielo en su corazón que le permite experimentar consuelo en las pruebas, gozo en el sufrimiento. Y así también el corazón del no regenerado tiene el caos, el sinsentido, la oscuridad y el vacío que pertenece ¿dónde? A las tinieblas eternas. Dios nos persuada de esta palabra en esta tarde. Y si has recibido el gozo de los cielos, da gloria a Dios. Si estás lejos de ese gozo, yo te invito en esta tarde porque las puertas están abiertas. Y porque el Evangelio dice, venga a mí todo aquel que tiene sed, y venga y beba. Porque el Evangelio dice, vengan a mí todos los que están cansados y atribulados, y yo los haré descansar. Pero no te quedes ahí. Ven a Jesús para agradecerle o para ser salvo. Oremos. Muy amado Señor, estamos agradecidos por salvarnos del caos, de la condenación, del sinsentido de la vida, de la oscuridad de nuestros propios corazones. Una salvación por gracia, por misericordia, que se extiende a todo aquel que cree, que se anuncia a todo aquel que dice, creo Jesús, creo en ti. Señor, y estamos también agradecidos por tu palabra, por advertirnos, Señor, en tu dulce amor, advertirnos de ese día de condena, de esas prisiones de oscuridad, de ese lugar donde tu gracia no operará jamás. Permítanos, Señor, entonces ahora, sellar esta palabra que hemos recibido al momento también de compartir los sacramentos, que son señales y sellos del Evangelio ministrados a nosotros en esta tarde. Gracias, Padre, por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén.